Un saludo, alumnos de TecnoTrainer. Vamos a hablar un poco sobre animación 3D y cómo ha evolucionado y cómo se aplica básicamente a videojuegos. Podríamos decir que los primeros gráficos de representativos de algo fueron los radares, y en estos tiempos, en los 60s, las primeras simulaciones que se utilizaban en este caso para la milicia, se hicieron en el MIT. No se alcanza a ver mucho, pero por aquí va un punto que se supone que es un misil y ayudaba a que se pudiera hacer pues simulación antes de ejecutar algo, ¿no? Para ahorrar gastos. Inclusive el MIT empezó a desarrollar herramientas como el Sketchpad, que permitía que los ingenieros pudieran dibujar casi con un lápiz. Lógicamente estamos hablando de computadoras que ocupaban todo un edificio. Todavía se usaban tarjetas perforadas en algunos casos, entonces eran sistemas muy lentos. Después la industria automotriz empezó a aplicar y empezó a invertir en este tipo de diseño, por lo que lógicamente primero fueron los que tenían más capital. Y luego, podríamos decir, llegaron los 70s, todavía estaba verde toda la cuestión, pero ya se empezaba a jugar con ciertos gráficos. Todavía no era 3D, pero al menos sí se podía crear especie como de sintetizadores gráficos para jugar con las ondas y generar diferentes colores, ¿no? Uno de los grandes aportadores de todo esto fue la Universidad de Utah. Se puede decir que fueron de los primeros en tener una carrera sobre gráficos de computadora. De hecho, de ahí de la Universidad de Utah salieron dos investigadores que crearon, se puede decir, la primera empresa especializada para gráficos. Se llamaba Evans and Sutherland. Nunca lo convirtieron realmente en una empresa comercial de como lo que tenemos hoy en Pixar, pero sí fue un inicio. Yo creo que el mayor aporte de esta empresa fue que de ahí empezaron a generar conocimiento, y otros como Ed Catmull empezaron a generar cosas como esta, ¿no? Esta fue la primera mano en 3D, el primer rostro en 3D, y el que lo hizo fue este señor, Ed Catmull. En ese tiempo no había ni siquiera un software de modelado. Tú lo que hacías era con un medio de un sensor y una pieza de arcilla ibas generando los vértices y luego los unías. Entonces era algo bastante primitivo para poder generar un modelo. Ahora, otro gran aporte de Catmull fue que él generó el algoritmo para poder hacer el mapping, ¿no? Para poder un modelo 3D incrustar una textura. Fue de los primeros. También a él se le atribuye el algoritmo de anti-aliasing, que lo vemos diariamente en juegos y películas. Y es muy sencillo de entender. Vean esta imagen, la A. Se supone que estos cuadros, a medida que se alejan, se va generando un cuadro más chico, pero llega un momento que el píxel de la computadora es más grande que el cuadro. Entonces no puede representar la imagen y se ve así. Entonces lo que él desarrolló fue un algoritmo para convertir esto en una degradación de colores, en este caso grises. Luego lo fue optimizando y generó esto. Entonces eso lo vemos diariamente, este tipo de algoritmos, para poder renderear porque igual las computadoras, cualquier monitor tiene un límite de píxeles y no puede representar todo. Y Catmull, pues ahora lo vemos como uno de los grandes, ¿no? Fue un tiempo el CEO de Pixar, que entonces, pues, más básicamente él es programador, pero se fue por el lado de los gráficos. Entonces, en estos tiempos 70 también otras empresas empezaron a aportar, empezaron a crear, utilizar la computadora para hacer animaciones al menos 2D, y se generó el primer render fotorrealista. En este caso fue para una tetera. Eh, por eso la tetera está en todos los software 3D como una especie de tributo. En cualquier software 3D van a ver esta tetera, ¿no? Siguió avanzando lo que es el hardware, procesadores, con eso el software. Otro gran aportador fue George Lucas. Fue de los primeros en también meter esta tecnología al cine. De hecho, pues en esos tiempos todo se hacía con miniaturas, ¿no?
no había ni el software ni el hardware para poder hacer esto, pero en algunas películas de Star Wars, al menos en la de, creo que el Retorno del Jedi, hay una parte en una escena en la que se ve un render en 3D de la Estrella de la Muerte. Se puede decir que fue de los primeros. Y en otra película, el 76, se llama Future World, en donde se ve la mano que había creado Ed Catmull. Eh, Otros, por otro lado, los videojuegos empezaron un poco a poco a meterse con esto. Por ejemplo, el juego el Battlezone tenía más o menos gráficos 3D. Yo la verdad lo tuve cuando estaba chico, no era tanto como los juegos 3D de ahora, pero bueno, se consideró 3D al menos en una parte, ¿no? Llega el 82 y luego la película de Tron, ahí sí fue un salto muy grande porque la película la verdad fue, para su tiempo fue, fue muy innovadora. Todavía hoy lo veo uno y pues al menos el movimiento de cámara es muy bueno. El render pues no, pero tiene varias cosas buenas. El juego de arcade de Live Robot del 83 también ya empezaba a incorporar un poco de 3D. Y así empezaron también por su lado Star Trek, puso un poco de animación 3D en una escena. Y los comerciales empezaron a verse poco a poco. Comerciales, ya empezaron a surgir empresas que hacían esto. Hubo una película del 85, Sherlock Holmes, donde también ya se incluía un personaje en 3D. Muy básico, pero ya tenía. Y todavía era parte de Lucasfilm, ¿no? Industrial Light Magic. Hay un comercial, por ejemplo, de HBO. Este es más bien un comercial noventero donde se veía tan. Bueno, no, es de los 80s. Donde se veía un intro en 3D muy bien hecho. Y aquí viene otra parte, ¿no? Esta persona aquí, John Lasseter, tal vez no lo conozcan mucho, pero es uno de los, pues, animadores más conocidos. Él fue pionero en crear este tipo de animaciones. Entonces él de hecho quería trabajar para Disney y no lo quisieron precisamente porque él usaba computadora y en ese tiempo no se le consideraba algo bueno. Entonces él creó este clip y después pasó algo muy curioso, ¿no? Se juntó el mejor animador con el mejor programador con el mejor emprendedor, que en este caso era Steve Jobs. En ese tiempo Jobs acababan de sacarlo de su propia empresa de Apple y tenía dinero, y pues George Lucas le vendió, se puede decir, Pixar, porque él ya tenía, o Lucas, bueno, esa parte que tenía, porque en este caso, según esto, George Lucas se acaba de divorciar y lo dejaron con la mitad de su dinero y no le quedó otra que venderle aquí a Steve Jobs. Jobs luego ya se ayudó mucho a Pixar los primeros años y luego ya se desmarcó, pero la verdad gracias a ellos tres se puede decir que tenemos, pues, son la base de Pixar. Y poco a poco se empezó a hacer más comercial. Empezaron a salir software para PC. Ya estamos aquí en los finales de los 80s. Esta fue la primera versión de TD Studio. Pues era muy básico. Las películas poco a poco empezaron a mover. Al menos no era 3D, pero sí eran efectos ya por computadora. Inclusive Michael Jackson en algunas de sus películas. Videos musicales. Y fue evolucionando poco a poco. Ya salió 3D Max para un ambiente 2, ya dejó de ser monocromático. Siguió avanzando. Y tal vez aquí empezó otro salto, ¿no? Cuando salió película como El Abismo, en la que ya tenían un personaje CGI. Y aquí, pues quien lo metió a escena fue James Cameron. Robocop 2 también tenía un poco de animación 3D. Lógicamente, nada más la cara del enemigo, porque esto sí estaba hecho de todavía de stop motion. Se nota, ¿no? Cuando uno ve esta película se nota la animación todavía muy a la antigua. Siguió avanzando 3D Studio ya en los 90 poco a poco, y las películas poco a poco más lo fueron integrando. En el Vengador del Futuro tienen esta escena. Luego se salieron otras herramientas comerciales como Power Animator, que luego ya se tradujo, creo, en Trimax. Y por otro lado estaba otra empresa de Toronto que se llamaba Alias. Ellos pues fueron los que crearon la película que nos contagió a muchos, que fue Terminator 2. Pues que aún en estos tiempos ya pasaron
fue desde lo que 91. Fíjense, ya van para pronto 24 años y aún así tiene muy buenos efectos. Y después Alias creó los efectos para Jurassic Park. Entonces fue el nacimiento de Maya, ¿no? O sea, Maya viene de Alias. Okay. Y otras películas, la primera película con un personaje que ya tenía como protagonista y era 3D, pues fue Casper y llegó Toy Story. Mucha gente no lo sabe, pero había como 7 finales de Toy Story. Steve Jobs estaba involucrado, lógicamente. Inclusive invitaba a los vecinos a ver los finales y hasta que no estuvo seguro ya la soltaron, ¿no? Fue la primera, se puede decir, granja de render que tuvo Pixar. Se le llama granja porque es como si cada CPU fuera una gallina y pusiera imágenes, ¿no? Huevos o render. Ahora todo esto lo hace una sola máquina, ¿no? Y otras películas ya se empezó a hacer más común, ya Starship Troopers, Matrix, y empezó ya la era auténtica del 3D. Otro salto fue en 2001 con la película de Final Fantasy, después Gollum. Ya me acuerdo que en esos tiempos se presumía mucho la cantidad de cabellos que tenía el personaje. Y también otro salto fue con Avatar, y estamos hablando ya de hace mucho, ¿no? 2009. Todavía me parecen muy buenos efectos en Avatar. Se me hace como que se estancó un poco el 3D en estos últimos 10 años. Y es curioso porque Trimax, mucha gente que participó en Terminator ha participado en la elaboración de Trimax. Entonces, que es el que a mí me gusta, ¿no? Porque fue con el que aprendí. Ahora, ¿qué puedo hablar? Pues ahorita hay muchas opciones, ¿no? Trimax, pues en videojuegos está muy bien posicionado, ¿no? Blender, la verdad, ha ganado mucho terreno. Falta actualizar aquí esto, pero sí, la verdad que sí ha mejorado mucho. Bryce ese casi ya la verdad no lo veo mucho. Cinema 4D también ha ganado mucho porque para lo que es lo suyo, que son cinemáticas, es muy bueno. Houdini, muy poderoso en cuestión de ya efectos para películas, ¿no? Su simulación de partículas, muy buena. No se considera más para efectos, ¿no? Maya, lógicamente, luego fue comprado por Autodesk, pero se puede decir que entre todos ellos, SketchUp es más bien aplica arquitectura, ha mejorado mucho, más que nada su render con V-Ray, pero Lightwave, Sofimage, no los veo tanto, habrá gente que sí los aplica mucho, ¿no? Pero Moodbots, pues más bien es para esculpir, ¿no? Y por aquí faltaría su competencia, ¿no? Entonces, todos son buenos, cada quien se casa con el que le gusta, como digo. Sí, antes Trimax y Maya eran los reyes, ahora ya están en la jugada Blender y Cinema, ¿no? Entonces, y Houdini se. Entonces, hablando de Trimax, estas son algunas de las películas en las que ha estado, la verdad, pues nada más con ver aquí Spider-Man 3, X-Men, Harry Potter, pues, o sea, son películas que tienen muy buen Avatar, tienen muy buenos efectos. Y al menos en alguna parte de ahí alguien participó con Trimax. Y para los que no sepan qué es un render, pues es básicamente convertir una geometría pura matemática en una imagen 2D. Se fijan, es pura matemática. Esta luz proyecta sombras y el software lo que hace es calcular por medio de vectores, por medio de fotones simulados, cómo se vería esta imagen, ¿no? Entonces el render es la clave aquí de todo. Entonces, bueno, por el momento es todo y nos vemos.